Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula legal de Abogado Civil Penal. Hoy vamos a hablar del delito de frustración de la ejecución. Entramos a la cápsula. Lo que actualmente se denomina el delito de frustración de la ejecución no es más que el comúnmente conocido delito de alzamiento de bienes. Lo que castiga este delito es ocultar o vender patrimonio en fraude de los acreedores. Y es que toda persona que tiene acreditada una deuda como cierta pasa a ostentar un derecho de crédito. Este derecho lo es frente al deudor de la obligación, que no es más que la persona que ostenta la deuda. Todo acreedor que quiere hacer valer su derecho de crédito frente a un deudor puede reclamarlo vía extrajudicial o vía judicial. Si el deudor pagara la deuda vía extrajudicial, no habrá necesidad de interponer una demanda judicial en reclamación de la misma. Si por contra la parte deudora no cumple sus obligaciones de pago, el acreedor puede reclamar vía judicial el cobro de su deuda. Si tras una sentencia condenatoria el deudor sigue sin cumplir el pago, el acreedor puede solicitar la ejecución del título judicial, procediéndose en su caso a la traba de embargos de cuentas bancarias y propiedades de la parte deudora. Y la razón de que todo esto sea así responde al principio de responsabilidad patrimonial universal, según el cual todos los deudores deben responder de sus deudas y obligaciones con sus bienes presentes y futuros. ¿Y qué relación guarda todo esto con el delito de frustración de la ejecución? La respuesta es sencilla. Cuando el deudor priva del derecho de crédito a su acreedor, disminuyendo su patrimonio o creando una situación real o simulada de insolvencia, con la finalidad obviamente de evitar el pago de su deuda, comete un delito de frustración de la ejecución o de alzamiento de bienes. Y es que ninguna persona puede eludir legalmente sus obligaciones de pago procediendo a su despatrimonialización, es decir, poniéndose en una situación de insolvencia, ya sea real o simulada, frente a sus acreedores. Y esto atiende a que todo acreedor tiene derecho a cobrar aquellos créditos que le pertenecen, sin que sea lícito simular no tener fondos ni bienes para pagar. La condena al autor del delito de frustración de la ejecución conlleva penas de prisión y multa. Para que se pueda condenar por este delito necesitaremos acreditar en primer lugar que exista una deuda, y que la misma, obviamente, sea exigible y vencida. Vamos, que los acreedores tengan realmente derecho al cobro de la misma. Además, se tiene que demostrar que el autor del delito persigue como finalidad frustrar las expectativas de cobro de sus acreedores. También es necesario que exista por parte del deudor un acto de disposición patrimonial, ya sea con la ocultación o venta de sus propios bienes muebles o inmuebles, y que con ello se genere una situación real o aparente de insolvencia del propio deudor. Y todo ello con la finalidad de dificultar, dilatar o impedir el cobro extrajudicial o judicial de una deuda debida, de forma que el acreedor no pueda cobrar la misma. ¿Y el autor del delito, por ejemplo, lo puede realizar sin querer? La respuesta rápida es que no. El Código Penal nos exige que el autor del delito tenga un ánimo defraudatorio, es decir, que el deudor quiera defraudar realmente a sus acreedores. Y es que vamos a ver, cuando una persona genera una situación de insolvencia, real o ficticia, que impide que los acreedores puedan ejecutar sus créditos y por lo tanto cobrarse lo que se les debe, no es casualidad. Y es que todas las personas que ostentan la posición de deudor conocen perfectamente la existencia y realidad de sus deudas y saben que no pueden eludir y evitar sin más sus obligaciones de pago frente a los acreedores. Todo esto no puede conllevar que todo deudor que no pague una deuda pueda ser condenado penalmente. Debemos recordar que para que exista el delito de frustración de la ejecución, es imprescindible que el propio deudor actúe conscientemente contra sus acreedores, de manera que realice actos de disposición, enajenación u ocultación sobre sus bienes, en pos de generar esta situación de insolvencia que impida a un acreedor cobrar la deuda que le pertenece en ejercicio de su derecho de crédito sobre la misma. Para más información siempre podéis consultar la web del despacho de Deltey Abogados. Un saludo y hasta la próxima.